¿Cuántas veces has comenzado algún proyecto, emprendimiento o idea y al cabo del tiempo lo dejas de lado por falta de tiempo, motivación o por la tremenda frustración que te da no conseguir tus metas? Cada vez que intentamos cumplir una meta, tratamos de exigirle a nuestra fuerza de voluntad que dé su máximo. El problema es que la fuerza de voluntad es como un estanque de benzina que a medida que avanza el tiempo se va secando. ¿Sabías que el 85% de las personas que tratan de dejar de fumar de un día para otro fracasan en el intento? Es por eso que es necesario hablar del Kaizen. Para comenzar a explicar lo que es el Kaizen, quiero que visualices una gran cascada, muy violenta, cayendo sobre una roca grande y firme. Ahora quiero que me digas si estarías dispuesto a apostar sobre si esa cascada sería capaz de atravesar esa gran piedra hoy. O más fácil para ti, si será capaz de atravesarla este mes. ¿Apostarías por esa cascada? Estoy casi seguro que tu respuesta será un rotundo no. Nadie, en su sano juicio, apostaría sabiendo que la cascada, por muy fuerte que sea, no va a ser capaz de atravesar esa imponente roca. Ahora, vamos a visualizar una pequeña gotera. ¿Dirías que una pequeña gota de agua sería capaz de romper una roca? Obviamente no la va a romper hoy, pero ¿y si esa pequeña gota va cayendo día tras día, semana tras semana, año tras año, sobre la misma piedra? La gota atravesará y la piedra cederá. Lo que quiero que conserves de esta pequeña historia es que cuando queremos lograr algo, lo queremos ya. Pero en la realidad, un gran esfuerzo de unos días o semanas no son más efectivos que muchos pequeños esfuerzos durante meses o años. Yo no le temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes. Yo le temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces. Bruce Lee. El Kaizen es una filosofía japonesa nacida después de la Segunda Guerra Mundial, la cual sirvió para levantar al país en lo social, familiar y económico. En sí, la palabra Kaizen significa mejora continua, que invita a la autosuperación mediante la disciplina y constante búsqueda de mejoras. El Kaizen puede ser aplicado en todos los ámbitos de tu vida, sea en tu emprendimiento, estudios, entrenamiento o donde tú creas que pueda ayudar a potenciarte. ¿Cómo comenzar a aplicar el Kaizen? El primer paso para comenzar con nuestra mejora continua es entender nuestras limitaciones. Nosotros no vamos a partir un ladrillo de un puñetazo de un día para otro como lo haría un maestro de artes marciales. Para empezar, debemos colocarnos una meta enorme, pero dividiéndola en muchísimos pequeños pasitos fáciles de realizar. Vamos a ocupar de ejemplo el gimnasio, el duro gimnasio. Todos van con muchísima motivación cuando se inscriben a un gimnasio. Van con toda la energía del mundo y tratan de aguantar 2 horas o más haciendo ejercicio. El resultado de esto es que a las semanas se rinden porque ven que es imposible para ellos continuar con este ritmo. Trataron de igualar su esfuerzo al de la cascada
que intentaba atravesar la piedra en poco tiempo. Para comenzar a aplicar el Kaizen en el gimnasio, necesitarás ir primero 10 o 15 minutos. De allí, comenzar a subir la intensidad y peso en todos los ejercicios, de a poco, pasito a pasito. Todo esto va a evitar que te frustres y dejes a medias lo que comenzaste con tantas ganas y te va a ir acostumbrando a cumplir con la mínima gota diaria para atravesar la piedra. Otro ejemplo para dejar más claro este mínimo esfuerzo es ir a trotar. Para ello, les contaré una pequeña historia. Yo, cuando estudiaba y trabajaba, no podía ir a entrenar. Estaba todo el día fuera de casa ocupado. Salía temprano de casa y apenas llegaba del trabajo tenía que salir a estudiar. En ese tiempo estuve muy triste por dejar de practicar mis artes marciales. Y como verán, tuve que romper mi Kaizen. Fue tanta mi desesperación que comencé a trotar desde la universidad hasta el paradero. Eran unos 15 minutos caminando, así que decidí ocupar esos pequeños tiempos para comenzar a entregarme al trote. Luego, al ver que ya podía un poco más lejos, comencé a correr unas cuantas cuadras. Realmente era muy difícil para mí sumar 1 o 2 cuadras más al recorrido, ya que me cansaba mucho. Recordemos que dejé de ir al gimnasio. También recuerdo que en esa época salía a las 11:30 de la noche de clases y al trotar comencé a llegar un poco más temprano a casa. Luego llegaba más y más lejos trotando, hasta que terminé llegando a la casa recorriendo todo, desde que comenzaba mi camino en la universidad hasta llegar a casa, en total 5 kilómetros. Lo increíble, esto es fuera del Kaizen, es que al ahorrar tiempo en el paradero, tacos y los transbordos, me di cuenta que llegaba a mi casa un poco antes. Con el tiempo, comencé a trotar el fin de semana y fui sumando kilómetros de a poco. En mi mejor momento, logré trotar 22 kilómetros. Todo gracias al famoso Kaizen. Bueno, me preguntarás tú, para aplicar esta poderosa filosofía en la fotografía, podrías empezar por editar una fotografía diaria todas las noches. No hay excusas para no hacerlo. Ya viste que yo no tenía tiempo, nada de tiempo. Simplemente mi desesperación me ayudó a encontrar un camino para poder lograr continuar con mi Kaizen. Esa foto diaria que puedes hacer todas las noches antes de acostarte será tu gota diaria. O mejor aún, podrías leer sobre fotografía una vez al día, comenzando con muy pocas páginas de un libro, y a medida que el tiempo va pasando, puedes ir aumentando el tiempo que le dediques a esta práctica. La disciplina vence a la inteligencia. Para conseguir algo, necesitas esforzarte durante mucho tiempo. Y esto es algo que veo a diario en la Academia de Artes Marciales a la que voy a aprender. Durante años vi a mucha gente entrar y salir de la academia. Muchísimos tenían un gran talento para aprender. Llegaban con una fuerza y elasticidad envidiables. Recuerdo muchas veces escuchar a mi maestro decir que estábamos en presencia de un prodigio. El problema era que al pasar el tiempo, todos los prodigios que llegaban a entrenar terminaban por salirse o eran muy poco constantes. Al día de hoy,
Me duele reconocer que a muy poco de alcanzar mi cinturón negro, después de 12 largos años, de todos los que vi ingresar desde que comencé mi camino, no queda ninguno. Y lo más increíble de todo es que si se hacen comparaciones en habilidades y técnica, ninguno de estos prodigios se comparan con un verdadero cinta negra. Están años luz. Por ende, aquí el Kaizen vence. La disciplina vence a la inteligencia. Ahora, vamos a tomar otro tema que va a ser de tu interés, siempre y cuando escuches bien esta historia. La práctica es lo único que no te va a traicionar cuando más lo necesites. Lamento continuar hablando de artes marciales, pero son el ejemplo perfecto para entender el Kaizen, ya que es algo muy difícil de conseguir. Un cinturón negro es muy, muy difícil. Te cuento. A mí me han asaltado en 2 oportunidades. En la primera, era muy joven. Tenía aproximadamente unos 18 años. Y mi conocimiento de artes marciales era reducido. Recién estaba comenzando mi camino. Es por eso que el día que fui asaltado por 2 tipos, no supe qué hacer. Recuerdo que no tenía nada conmigo, así que simplemente me limité a dejar que me revisaran para que así me dejaran en paz. Ese día comprendí que no estaba preparado para situaciones realmente difíciles. Después de esto, pasaron muchos años y ocurrió un hecho muy complicado en mi casa. Muy complicado. Estaba casi toda mi familia de vacaciones y en casa solo estábamos yo y mi madre. Estaba todo muy tranquilo hasta que escuché fuertes gritos en el patio. Corrí mientras escuchaba a mi madre gritar: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo entraste si está todo cerrado? ¡No te conozco! Mi madre estaba desesperada gritando. Después de ver esta situación, tardé 2 segundos en correr hacia el sujeto, colocarme en su espalda y proyectarlo sobre mi cadera con un movimiento que había practicado hasta el cansancio durante años. El tipo no supo qué pasó hasta que estaba en el piso con un brazo inmovilizado por mi llave. Allí comencé a hacer preguntas y me di cuenta que el tipo era un ladrón. Rápidamente comencé a gritar para que todos los vecinos corrieran a ayudarnos. Comencé a amarrar al ladrón y luego lo entregué a la policía. Lo más importante que se debe rescatar de esta historia es la reacción de mi cuerpo al entrar en contacto con el ladrón. No sentí nada de miedo, solo necesité 2 segundos para correr hasta él mientras pensaba en cómo actuar. Usé el conocimiento psicológico entregado por mi maestro y muchas horas de estudio sobre defensa personal para usar a mi favor el miedo del delincuente. Él ni siquiera se dio cuenta de lo que le iba a tocar. Fui yo el que lo tomó por sorpresa y su falta de experiencia le jugó en su contra. A pesar de que después, cuando las cosas se calmaron, descubrimos que tenía una hoja afilada metida en el tarro donde se llevaba las cosas que recién estaba robando. La práctica y el conocimiento jugaron de mi lado. No le di la oportunidad alguna de defenderse. Ahora dirás tú, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿Cómo yo extrapolo esto a la fotografía? Lo resumiré en otra pequeña historia. Fui a un matrimonio por primera vez como un fotógrafo
Y en los momentos más importantes de la ceremonia, no fui capaz de tomar fotos. Mi falta de experiencia arruinó todo. ¿No estás contento con la historia? Tengo otra para ti, lamentablemente. Después de unos meses, después del matrimonio, me contrataron para un bautizo y volví a cometer errores garrafales a la hora de tomar las fotografías más importantes. Sencillamente no fui capaz, por mi falta de experiencia, conocimiento, todo, no sabía dónde pararme, no sabía cómo era la ceremonia, no tenía experiencia en eventos. En la fotografía son muchos los estilos que necesitan ser practicados a conciencia para no fallar en los momentos críticos. Imagina la precisión que debe tener un fotógrafo deportivo para capturar a un piloto de rally que va a pasar por la curva donde tú estás. Solo una vez va a pasar por allí. Imagina a esos fotógrafos que son capaces de tomar fotografías de jugadores en el momento de ejecutar un gol, en una falta. Realmente necesitas habilidades pulidas y muchísima experiencia. Es aquí donde la práctica va a jugar de tu lado. Unas conclusiones finales antes de terminar este audio. Para poder llevar el Kaizen a nuestro emprendimiento fotográfico, necesitaremos primero colocar una meta muy grande. Luego, dividirla en muchas pequeñas metas que sean muy fáciles de realizar. Para así, empezar a avanzar pasito a pasito sin romper la cadena. En algunos tramos, necesitaremos de nuestra fuerza de voluntad, pero tenemos que entender que es limitada y no le podemos exigir mucho. Tenemos que lograr que estos pequeños esfuerzos sean como levantarse todas las mañanas y vestirse, cepillarse los dientes. Y ustedes ya saben, un hábito que no complica hacer para nada. Ese es el verdadero secreto del Kaizen. La gota abre la piedra no por su fuerza, sino por su constancia.